Buenas tardes compañeros, yo les voy a presentar Human Rights. Para un mayor entendimiento, el video está dividido en subtítulos que están denotados en color verde. De ellos se desprenden subtemas que están indicados en color naranja. Hace 75 años, los derechos humanos no se consideraban en general como una preocupación internacional legítima. La forma en que un Estado trataba a sus nacionales en su propio territorio era un ejercicio protegido por los derechos de soberanía, por muy repugnante que fuera ese trato desde el punto de vista moral. El final de la Segunda Guerra Mundial y la creciente conciencia de los horrores del Holocausto impulsaron un aluvio de reflexiones, actividades gubernamentales y de la sociedad civil, que culminaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La mayoría de los países celebran así el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Esto dio a los derechos humanos un lugar permanente en los programas internacionales y proporcionó las normas fundamentales del régimen mundial para estos. El régimen global de derechos humanos. Un régimen internacional es un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones que los estados y otros actores internacionales aceptan como autoridad en un área temática. El régimen mundial de derechos humanos se basa en principios y normas fuertes y ampliamente aceptados, pero en mecanismos débiles de aplicación internacional, produciendo solo un sistema de implementación nacional. Contexto histórico. Normas internacionales de derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, identificó la promoción del respeto de los derechos humanos como uno de los principales objetivos de la nueva organización. También creó una Comisión de Derechos Humanos, que fue sustituida en 2006 por algo nuevo y más fuerte, el Consejo de Derechos Humanos. La principal labor inicial de la Comisión fue la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una lista sucinta pero completa de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. En ella se encontraban dos conjuntos: los derechos civiles y políticos, que proporcionan protección jurídica contra los abusos del Estado y tratan de garantizar la participación política de todos los ciudadanos, tales como la igualdad ante la ley, la protección contra el arresto y la detención arbitraria, y las libertades de religión, expresión, reunión y participación política. Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales garantizan a las personas el acceso a los bienes y servicios esenciales y procuran asegurar la participación equitativa y cultural. Ejemplos de ello son los derechos a la alimentación, la vivienda, la atención de la salud y la educación. El derecho internacional trata estos dos conjuntos de derechos como indivisibles, interdependientes y universales, aplicándose por igual a todas las personas en todas partes. Los 7 principales tratados internacionales de derechos humanos son 2 pactos sobre los dos conjuntos antes mencionados, más 5 convenciones de discriminación racial, discriminación contra la mujer, tortura, derechos del niño y derechos de las personas con discapacidad, que han sido ratificados o aceptados de otra forma como legalmente vinculantes por un promedio de 173 estados. Mecanismos de aplicación multilateral. El principal mecanismo de implementación multilateral para estas obligaciones legales internacionales es la presentación periódica de informes. El Consejo de Derechos Humanos ha establecido un sistema de revisión periódica universal. Sin embargo, debido a que los revisores son estados y no expertos independientes, el análisis típico suele ser menos penetrante. La Corte Penal Internacional, creada en 2002, tiene poderes de ejecución judicial. Sin embargo, su mandato se limita en gran medida al genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y sus actividades abarcan pocos casos. Para finales de 2015, había iniciado 23 casos en 8 países: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Mali, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Sudán, y concluido 3 juicios. El valor simbólico de poner fin a la injusticia jurídica internacional no debe ser subestimado. Los juicios internacionales pueden ayudar a un país a dejar atrás su trágico pasado.
pero un veredicto culpable proporciona solo el mínimo remedio para las víctimas. Además, casi todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente quedan fuera de la Corte Penal Internacional. Evaluación de mecanismos multilaterales. La mayoría de los mecanismos multilaterales tienen como objetivo desarrollar conversaciones críticas pero persuasivas, no coercitivas, sobre los derechos humanos. Reportes, revisiones, quejas e investigaciones buscan fomentar y ayudar a facilitar el cumplimiento de las normas internacionales. Preparar un informe a un comité internacional de supervisión a menudo provoca una revisión útil de la legislación y las prácticas nacionales. Incluso un débil escrutinio internacional puede ser de gran importancia política, ya que la mayoría de los regímenes abusivos de los derechos tratan de ocultar o negar sus violaciones. Este sentido de vergüenza, incluso entre aquellos cuyo comportamiento parece desvergonzado, es un recurso poderoso para los defensores de los derechos humanos y una evidencia sorprendente del poder de los mecanismos multilaterales. Con ello, la mayoría de los estados pueden ser empujados o inducidos a mejorar al menos alguna de sus prácticas de derechos humanos, especialmente si los cambios pueden proporcionar beneficios modestos pero reales a miles, a veces incluso millones de personas. Las normas internacionales también tienen un impacto independiente. Los gobiernos no pueden negar legítimamente las obligaciones contraídas voluntariamente al convertirse en partes de tratados internacionales de derechos humanos. Si lo intentan, se enfrentan a los costos políticos de la hipocresía flagrante. Evolución de la diplomacia bilateral en derechos humanos. Con el final de la Guerra Fría, los derechos humanos fueron incluidos explícitamente en las políticas exteriores de la mayoría de los estados occidentales, comenzando la Edad de Oro en la diplomacia de los derechos humanos. Símbolo de esto fue la respuesta internacional ante la masacre de Tiananmen en China. 一看就是明白是一件什么事，毫不含糊，就是要打倒共产党，打倒社会主义。
Las respuestas internacionales fueron rápidas y duras. El 5 de junio, Estados Unidos impuso un embargo de armas, suspendió contacto con oficiales de alto nivel y congeló nuevas ayudas. La Comunidad Europea adoptó sanciones similares el 27 de junio. Para el día siguiente, el Banco Mundial congeló 780 millones en préstamos a China. Japón suspendió su nuevo programa de ayuda y el Grupo de los 7 condenó la masacre en su cumbre anual. Las medidas pudieron observarse durante un año completo. China perdió acceso a miles de millones de dólares de ayuda internacional e inversión, que ralentizó su crecimiento económico durante aproximadamente 2 años. China se vio obligada a aceptar importantes, aunque sutiles, cambios políticos. Aunque el gobierno negó la masacre, tuvieron que admitir la legitimidad del régimen de los derechos humanos como problemática internacional. Y en el decenio de 1990, la acción internacional cada vez más agresiva contra el genocidio se convirtió en la firma de la acción tanto bilateral como multilateral. También muchos estados elaboraron importantes programas de apoyo a la sociedad civil, reforzaron sus iniciativas de democratización e integraron mejor los derechos humanos en sus programas de asistencia para el desarrollo. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001 marcó otro giro decisivo, empezando la guerra contra el terrorismo. La guerra nunca es buena para los derechos humanos, y la guerra contra el terrorismo no ha sido la excepción. Una combinación de fuerzas locales, como en Pakistán, Irak y Afganistán, y el respaldo estadounidense, han producido una situación de derechos humanos pésima. Muchas de las prácticas más abusivas, como la entrega secreta de sospechosos a países extranjeros donde fueron retenidos ilegalmente y torturados, y el abuso y la tortura de detenidos bajo custodia estadounidense, han sido eliminadas e incluso repudiadas. Aunque aún, a principios de 2016, 103 personas continuaron detenidas ilegalmente en Guantánamo. Los excesos de la guerra contra el terrorismo se reconocen cada vez más como tales, por lo que hay oportunidades considerables para un progreso modesto y continuo. Usualmente, los estados tienen mayores recursos para aportar a los derechos humanos que los actores multilaterales, por lo que pueden actuar unilateralmente sin la necesidad de asegurar un amplio consenso. Sin embargo, los estados están más limitados por intereses nacionales contrapuestos, y es mucho más probable que utilicen los derechos humanos con fines estrictamente partidistas. Las ONG como defensoras de los derechos humanos. Los actores no estatales también son actores importantes en la política internacional de los derechos humanos. Las ONG y los individuos son los componentes principales de la sociedad civil, el espacio político público que no es ni el mercado ni el Estado. Los actores de la sociedad civil pueden operar a nivel nacional o transnacional. Las ONG desempeñaron un papel importante al incorporar los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Desde entonces, se han convertido en una fuerza poderosa para difundir la conciencia de las normas internacionales de derechos humanos y publicitar las violaciones de estos. La ONG transnacional de derechos humanos más conocida es Amnistía Internacional, una organización con sede en Londres fundada en 1961 y que ganó en 1977 el Premio Nobel de la Paz, simbolizando la importancia de la defensa transnacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional tiene más de 2 millones de miembros y suscriptores en más de 150 países. Los principales recursos de defensa de las ONG son la información y la energía de la gente común. Las estrategias tradicionales han enfatizado nombrar y avergonzar, que es el descubrimiento y la difusión de información sobre violaciones a derechos humanos. La acción concertada nacional, transnacional e internacional puede tener un impacto significativo cuando el Estado objetivo tiene un historial de derechos humanos relativamente bueno y está sujeto a responsabilidad democrática, o cuando las violaciones son particularmente graves y el Estado se siente vulnerable. El ejemplo reciente más sorprendente es la llamada Primavera Árabe. On the December day in 2010, a produce vendor in Tunisia stood in front of a government office and set himself on fire, killing himself. His desperate actions helped spark a revolutionary uprising that has come to be known as the Arab Spring. While the uprising across the Middle East and North Africa did not take place during a specific calendar season, they were commonly referred to as the Arab Spring, an allusion to the so-called Prague Spring, a 1968 democratic revolution in Czechoslovakia.
The Arab Spring timeline began in Tunisia, a country that had been under the allegedly corrupt and authoritarian rule of President Zayn al-Abidine Ben Ali for more than 2 decades. On December 17, 2010, a working-class vendor named Mohamed Bouazizi was approached by Tunisian authorities about his unlicensed cart. He offered to pay a fine, but instead his vegetables were confiscated, and he was publicly humiliated by the police. Afterwards, to add insult to injury, local officials refused to hear his complaints of harassment. In a show of protest, Bouazizi stood in front of the local governor's office and set himself on fire. He died from his injuries on January 4th. Bouazizi became a martyr who inspired others who were suffering from unemployment at the hands of a corrupt government. His death sparked a Tunisian revolution in which protesters armed themselves not only with signs, but with cell phones, allowing the protest to spread at social media speed. On January 11th, a week after Bouazizi's death, Tunisia's government fell apart, and the disgraced president Ben Ali fled the country. The videos of the successful uprising shared via social media raised global awareness of the protests themselves. State-run news organizations were barely able to keep up. The speed and success of the protest inspired others across the region. Throughout January, protests erupted in Algeria, Jordan, and Oman. By January 25th, the movement reached Egypt, followed by Syria, Yemen, Iraq, Libya, and several other countries. On February 11th, Egyptian President Hosni Mubarak stepped down, and by the end of the year, Yemen's government was overthrown, as was Libya's, ending the dictatorship and the life of their leader, Muammar Gaddafi, who was captured and killed by Libyan rebel militia. While some of the Arab Spring protests did result in regime changes, not all of them brought about positive change for the working-class people like Mohamed Bouazizi. In some cases, the uprisings were co-opted by religious extremists like ISIS, who embraced the revolt against secular Arab regimes for their own agenda. As a result, when governments toppled in places like Syria and Iraq, rebel groups stepped in to fill the void, using strong-arm tactics and even terrorism. In Syria, civil war has resulted in the deaths of some 500,000 people, stoking the fires of unrest. Along with political instability and economic stagnation in neighboring countries, the Syrian civil war has also led to a massive refugee crisis in the region. While the Arab Spring revealed how fast a revolution fueled by technology could unfold, it also once again proved how complicated and unpredictable revolutions can be. Sin embargo, aunque el libro no lo menciona, Amnistía Internacional hizo un reporte en donde alega que el único caso de éxito actualmente es Túnez. En Egipto, Libia y Siria se siguen silenciando la disidencia. Se siguen cometiendo crímenes atroces a una escala masiva y abusos graves contra los derechos humanos. Las ONG nacionales y transnacionales también han sido un mecanismo importante para difundir la conciencia de las normas internacionales de derechos humanos y para movilizar tanto la opinión de élite como la de las masas. Sin embargo, no debemos idealizar a las ONG de derechos humanos. Algunas son en gran parte expresiones ineficaces de buenas intenciones, donde existen serios problemas de responsabilidad política y financiera. Derechos humanos y teoría de las relaciones internacionales. Los 4 enfoques teóricos a continuación nos pueden ayudar examinando desde diferentes enfoques lo que los derechos humanos nos pueden decir sobre la teoría de las relaciones internacionales. Liberalismo. Los derechos naturales y los derechos del hombre fueron articulados por los liberales europeos en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, muchos liberales, especialmente en Gran Bretaña, rechazaron los derechos humanos en favor del utilitarismo, que definía el progreso social en términos de los mejores bienes para el mayor número, en lugar de asegurar los derechos humanos a todos los individuos. La Declaración Universal presenta implícitamente un modelo político típicamente llamado el Estado de Bienestar Democrático Liberal, un Estado basado en los derechos individuales, responsabilidad democrática y una economía mixta que provee un amplio rango tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos y sociales. Sin embargo, el papel histórico del liberalismo no da a los liberales ningún monopolio sobre los derechos humanos.
Ahora, la visión de los derechos humanos de una vida de igualdad, autonomía y dignidad está justificada y respaldada por una gran variedad de perspectivas filosóficas y políticas, tanto seculares como religiosas. Realismo. El realismo se enfoca en el hecho de que la política exterior de los estados se ocupa principalmente de los intereses nacionales. De hecho, se espera que los responsables de la política exterior presten atención y consideración a los intereses de sus propios ciudadanos. Además, los derechos humanos internacionales son solo uno de muchos intereses en política exterior, por lo que los defensores de derechos humanos no deberían sorprenderse cuando son subordinados. Los realistas a menudo también proveen útiles recordatorios de los peligros del moralismo y legalismo en la política exterior. Pero una vez que el Estado incluye los derechos humanos dentro de sus objetivos de política exterior, el trabajo real de balancear los intereses en conflicto comienza. Y estas son cuestiones sobre las que el realismo, o cualquier otra teoría explicativa de las relaciones internacionales, tiene poco que decir. En cambio, son asuntos de ineludible juicio ético y político contencioso. Constructivismo social. En la construcción de los derechos humanos internacionales, la sociedad internacional se ha reformado de manera modesta, pero significativa en sí misma. En particular, la soberanía y los derechos humanos han llegado a co-constituirse mutuamente. La ley de guerra ha prohibido por más de un siglo ciertos abusos hacia ciudadanos foráneos fuera de su territorio. A partir de la mitad del siglo XX, los principios internacionales de derechos humanos han impuesto restricciones similares y más extensas a las formas en que los estados pueden tratar a sus propios nacionales y extranjeros. Así pues, se han reformulado los términos en los que interactúan los estados y los individuos, lo que tiene importantes repercusiones políticas. De manera más general, es crucial reconocer que los derechos humanos no proveen una cuenta completa de justicia o moralidad. No todas las cosas buenas son materia de derechos humanos. Las personas que disfrutan de sus derechos no estarán más seguras y sus países más desarrollados que aquellas que no. Pero los derechos humanos son principalmente acerca de la dignidad humana. Seguridad y desarrollo caen un poco lejos de dignidad y al mismo tiempo se extienden mucho más allá de los derechos humanos y la dignidad humana. Finalmente, los derechos humanos no son solo valores abstractos, sino prácticas sociales particulares para descubrir esos valores. Los derechos humanos dan derecho a los individuos a ciertos bienes, servicios, oportunidades y protecciones. También autorizan a los titulares de esos derechos a reclamar, si es necesario, a demandar esos derechos en contra de la sociedad y del Estado. Los derechos humanos dan el poder a los individuos de actuar, de manera separada o colectiva. Crean y son herramientas de los ciudadanos activos, en lugar de ser receptores pasivos de la beneficencia de la sociedad o del Estado. Y la inclusión de los derechos humanos en la estructura normativa de la sociedad internacional contribuye de manera modesta pero significante al proyecto activo de crear un mundo que se aproxime cada vez más al ideal de ciudadanos iguales y activos, creando vidas dignas para ellos mismos, sus familias y sus comunidades. Teorías críticas y derechos humanos. ¿Por quién y para quién fueron construidos los derechos humanos internacionales? Esta pregunta es propuesta por la teoría crítica y varios enfoques postestructuralistas y postcolonialistas. Los estados occidentales han sido en efecto los principales defensores internacionales y practicantes nacionales de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Pero la difusión de los derechos humanos internacionales parece tener mucho más que hacer con la demanda voluntaria desde abajo que con la imposición coercitiva desde arriba. Aunque los derechos humanos han sido usualmente forzados en gobiernos reacios no occidentales, cuando a las personas en Asia, África y América Latina les han dado la oportunidad de escoger, han escogido consistentemente los derechos humanos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la posibilidad de que formulaciones particulares de los derechos humanos, reconocidos internacionalmente, pueden reflejar sesgos occidentales o de mercado. Los peligros de un autoengaño ideológico son reales, y las consecuencias trágicas son bien ilustradas por las justificaciones humanitarias de las salvajadas del imperialismo occidental.